Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en @JavierMorodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Hola mi Comet, ¿cómo estás? Gracias por venir nuevamente al podcast. Mi flaco, muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que soy fan, no me pierdo uno de tus episodios. Y encantado de volver a conversar contigo de cualquiera que sea el tema, ¿no? Sí, ya entre tu jefe y tú ya son invitados continuos del podcast, lo cual me da mucho gusto. Tu jefe lleva 3, este es tu segundo, entonces espero verte muchas veces más, mi querido Comet. Te he aprendido un montón y además, pues me pareces una máquina de todo, de pensamiento crítico, de conocimiento de los mercados financieros. Y tu pasión también por el deporte y por la vida, creo que es algo que seguramente va a disfrutar mucho la gente escuchar por acá. Pero bueno, vamos a hablar de 2 temas hoy, mi querido Comet. Vamos a hablar de las acciones chinas y vamos a hablar del endurance en general, ¿no? Y del deporte y estas similitudes que tú encuentras entre las inversiones y entre el ejercicio, que eres un poco intenso en el ejercicio y ya estaremos platicando de eso. Pero empezamos por el principio. China. China ha estado un poco en el ojo del huracán. Si bien venía creciendo pues, a ritmos muy acelerados durante las últimas décadas, se ha desacelerado muchísimo ese crecimiento. Se habla de la burbuja inmobiliaria en China y bueno, todas las acciones chinas le han tocado una muy buena y sabrosa madriza, de la cual creo que podemos hablar y creo que puede dar pie a una gran conversación. Tuvimos el primer podcast en septiembre del 2021, ahorita lo estábamos recordando, y ahí hablaste de algunas de tus tesis de inversión, sobre todo sobre empresas tecnológicas chinas. Platícanos qué ha pasado de manera general en el mercado chino y cómo lo estás viendo tú. Claro que sí, flaco, pues sí, desde luego que China ha sido un punto muy interesante si lo has estado siguiendo. Han sido unos años bastante llenos de ruido en cuestión de geopolítica, de economía, ¿no? Pero pues siempre este, este fenómeno de globalización y esta pues, trade war que le llaman entre China y Estados Unidos no deja de aparecer en los medios de comunicación, en los headlines. Y creo que precisamente gracias a todo el ruido que se le ha hecho, especialmente por los medios americanos occidentales, hay buenas oportunidades, ¿no? Como bien decías, yo vengo siguiendo China ya desde hace un rato. No ha tenido un performance óptimo, pero creo que ahí hay que hacer énfasis en el plazo y en el largo plazo, ¿no? O sea, yo voy a hacer aquí un ejemplo, pero pues, si tú compras un terreno, no sé, voy a decir en Todos Santos hace 10 años, pues es una tesis de 10 años, no estás revisando el precio de ese terreno, ¿no? Eh, y para hacer dinero, pues mucho dinero en real estate, pues sí tienes que ver, si ahorita inviertes en Tulum, pues ya entraste caro, ¿no? Tienes que pensar cuál es el próximo Tulum, ¿no? ¿Dónde están yendo los hippies? Ahorita la playa es el indicador de los hippies. Eh, y ya que están poniendo música electrónica y deshaciendo los manglares, que ya llegaste tarde, ¿no? Y así lo veo un poco con China, ¿no? Obviamente hay mucho ruido. Podemos meternos un poquito al tema de la desaceleración que hablas y el tema macro. Sí me gustaría tocar algunos números para poner en contexto la oportunidad. Eh, y desde luego que es una oportunidad que tiene muchos riesgos, pero donde yo veo cierta simetría, ¿no? Donde creo que, lo voy a ir ahorita platicando con algunos números, ¿no? A mí siempre me gusta el tema de los ejemplos y los números, eh, pero vamos a poner en contexto contra Estados Unidos qué es China, ¿no? Entonces voy a empezar un Venga. poquito a hacer un overview macro y nos vamos ya metiendo a las oportunidades más puntuales en cuestión de acciones y nos metemos ya a los números de las empresas, ¿no? Venga, mi Comet, dale con todo.
Échale. Va, pues mira, o sea, hace 20 años, la economía de China representaba solo el 14% de la economía americana, ¿no? Estamos hablando del 2000. Si te vas al 2010, China ya representaba el 40% de la economía americana. Hoy representa alrededor del 78% de la economía americana, ¿no? El GDP de China es de 18 trillones y el de Estados Unidos 26 trillones. Estamos hablando de cifras de 2022, ¿no? Eh, China crece al 5% anual, más o menos, y Estados Unidos crece al 2%, ¿no? Eh, si lo comparas con otras economías emergentes como India, que crece al 7%, y ahorita también está en boca de todos también el tema de la India, ¿no? Pero desde luego que China, pues es un monstruo de 1.4 billones de habitantes contra los 300 de Estados Unidos. Entonces, si tú lo ves como un mercado, literal un mercado, es un mercado en que entra mucho más gente que al mercado de Estados Unidos, ¿no? Obviamente te puedes meter a temas de GDP per cápita y otros temas. Es una economía mucho más de manufactura, pero que sí empieza a crecer mucho la parte de servicios. Y pues China es la fábrica del mundo, ¿no? Obviamente con el gran asterisco de que tiene un gobierno autoritario, comunista, que presenta un gran riesgo para un inversionista, ¿no? Eh, un ejemplo, pues lo acaban de vivir algunos accionistas de G México, pues cuando puede el gobierno decir, ¿sabes qué? Esta vía de tren, Concesión. esta concesión te la quito y pues vienen militares y le quitan la concesión a México. Eso pasa en México, eso pasa en otros países. Muchas veces también ha estado el dilema de que México es el próximo Venezuela, y se escucha ese tipo de comentarios, ¿no? Pero pues yo soy más de la idea y digo, esto también Buffett lo dice mucho, de que la economía siempre va a causar mucho ruido, va a haber altibajos y hay que ver más los negocios y verlo un poquito más a 10,000 pies de altura y más a largo plazo, ¿no? Porque siempre hay este tipo de riesgos. Claro, y sobre todo ahí creo que muchas veces hay ruido, ¿no? Y son temas mediáticos también. Pues los medios viven de la publicidad y viven de vender muchas de estas historias y alarmar a la gente. Y si bien el Estado de Derecho no es lo que creo que podría ser en México, ¿no? Y probablemente similar en China, no lo conozco tanto, ahorita nos platicarás. Y existen este tipo de situaciones como la que mencionas de Grupo México, pues también creo que estamos pues, muy lejos de poder caer en lo que es un Venezuela, ¿no? Creo que el miedo que existía a esta nueva administración y al foco, pues ha ido disipando, se ha mantenido cierta estabilidad, sobre todo en las instituciones, y creo que eso, pues sí, presenta ciertas oportunidades, ¿no? En México estaba platicando hace un par de meses con Miguel Mayorga, el director de análisis que conoces bien, buen amigo, y la Bolsa Mexicana de Valores, la muestra, está a cerca de 7 veces el valor de las empresas, el enterprise value dividido entre el evita, ¿no? O sea, a veces evita, lo cual es relativamente barato contra sí misma, que creo que llegó a cotizar cerca de 10 veces, entonces está, digamos que subvaluada por lo menos un 30-35%, y si la llegaras a comparar contra Estados Unidos, pues todavía más, ¿no? Creo que la bolsa americana, si bien no es necesariamente comparable, está cerca de 15 veces ese mismo múltiplo. Pero lo mismo sucede en China, ¿no? O sea, estas noticias que existen y este miedo desde el punto de vista mediático, pues ha disipado mucho la inversión, ¿no? Sobre todo de capitales extranjeros, siendo pues los americanos y muchos de los países desarrollados los principales inversionistas luego también en este tipo de regiones y de empresas. Entonces, creo que ahí lo interesante es pues quitar ese ruido, ¿no? ¿Cómo podemos quitar ese ruido, como tú bien dices, de la parte macroeconómica y meterse a entender, pues sí, el mercado, como dices, y también específicamente las empresas? Sí, correcto, o sea, y digo, hago énfasis en que obviamente existe un riesgo, es un riesgo grande meterte a una economía emergente con un gobierno autoritario como puede ser China, eh, pero llega un punto en donde es asimétrico el riesgo, ¿no? Tú hablas ahorita de los múltiplos de las empresas mexicanas que cotizan contra sí mismos, o sea, a 35% abajo o contra los gringos. China estás viendo múltiplos, tú dijiste ahorita 7 veces evita
Ujú. según el buen Mike Mayorga, que de hecho me encantó su podcast porque habla mucho de largo plazo, ¿no? Este, China está 7 veces, bueno, a 9 veces utilidades, y 8 forward, ¿no? Las empresas como Baba, JD, y son empresas con crecimiento todavía. Y ahorita voy a empezar a hacer comparaciones con Amazon un poco cuando me vaya metiendo más a las empresas y hablar de estos múltiplos. Eh, pero pues, Entonces cotizan a 10 veces las utilidades que generan correcto, actualmente y a 8 veces las que van a generar en el futuro, ¿no? Suponiendo un correcto, crecimiento pues, cercano al 20%. correcto. Y en algunas, pues estás hablando de 7 veces free cash flow, ¿no? Eh, Wow. eh, Son empresas sin deuda que generan flujo, con caja, eh, tienen el 40% de su valor, digo, y aquí estoy hablando específico de Baba y de JD, alrededor del 40% de su valor de market cap lo tienen en caja, en cash, ¿no? Ya. Eh, Baba es Alibaba, ¿no? Y bueno, JD.com. Bueno, Correcto, ya nos platicarás de todas estas empresas. sí. Eh, Digo, pero regresando un poco al tema macro, eh, pues, China sigue creciendo, aunque sea desacelerado. eh, y hablando un poco también de por qué puede estar bajo el mercado chino, es un tema también de liquidez, ¿no? Un dato, por ejemplo, es que el 90% del mercado mexicano lo mueven los americanos, ¿no? El volumen, 90% del volumen de la bolsa americana, pues es trading de los gringos, ¿no? Eh, Sucede algo similar con China, de que pues, si el mercado americano de repente le baja ese switch, sí le quita cierta liquidez, le metió mucho ruido a deslistar a los Estados Unidos, le metió mucha presión a China amenazando que podía deslistar acciones chinas, los ADRs y esta estructura que se llama BIE en mercados americanos por temas regulatorios o de falta de cumplimiento. Eso también le metió mucho miedo, entonces los americanos empezaron a sacar su dinero de China, pero todo viene de una retórica occidental y un encontronazo, eh, Ujú. pues para controlar un poco la economía mundial, ¿no? Y es una competencia entre China y Estados Unidos, ¿no? Otro dato que a mí me gusta mucho es el 60% de los Estados Unidos de las personas en Estados Unidos tienen acciones, ¿no? Ujú. Hay más o menos como 160 millones de cuentas de intermediación bancaria, de brokerage. En China son 200 millones de cuentas, pero son Ok. 1.4 billones de habitantes. O sea que solo el 14% de los chinos invierten en bolsa, comparado contra el 60% de los gringos, ¿no? Es un tema cultural, le han metido mucho a real estate. Y hay un fenómeno en China que es que pues, lo, la, las personas que están fuera de las ciudades empiezan a migrar a las ciudades, ¿no? Y empieza a subir su ingreso y empieza a subir el consumo. Y es esto que se empieza a ver, ¿no? Y se empieza a mover más hacia hacer una economía de servicios y no tanto depender de manufactura, agricultura, todo eso, ¿no? Entonces, claro que hay oportunidad. El tema cultural de que los chinos no inviertan tanto en su propio mercado es algo que está cambiando. Pero si, nada más si ellos empiezan a meterle lana a sus propias acciones, creo que puede haber este, un incremento importante en los precios, ¿no? Que como que no se ha dado todo eso. Y eso sí es cultural, es algo como lo vemos en México, ¿no? Tú te sabes de memoria los datos, pero creo que hay, no sé si son 2 millones de cuentas de intermediación bancaria, o sea, ¿cuántos mexicanos invierten en la bolsa? Pues el porcentaje es bajísimo, ¿no? Claro, Este, sí. Hasta 2020 eran 250,000, 300,000 personas. Y uh-huh, se dio después del COVID un jalón bien fuerte. Ahorita ya son cerca de 6 millones de personas, pero es un poco lo que dices, los 6 millones de personas, y me imagino que similar será en China, es más bien la gente joven, que la gente joven pues no son los que tienen el mayor monto en ahorros uh-huh, disponibles, ¿no? Esas son las generaciones de gente más grande, pero todo esto pues se va a ir dando también en un movimiento en el cual pues el que se empiecen a adherir nuevos inversionistas o se abran nuevas cuentas,
junto con el ahorro disponible que van generando las nuevas generaciones, pues va siendo un interés compuesto bien fuerte en el monto total que se va a invertir en estos vehículos. Y yo creo que el impacto, como bien lo dices, tanto en México como en Estados Unidos, lo vamos a ver en 10, 15, 20 años, ¿no? Que sea cuando ya el compounded del ahorro disponible de los mexicanos y de los chinos se vea ya materializado de cara a las empresas en las que están invirtiendo, ¿no? De cara a la bolsa y a las acciones. Ujú. Correcto, totalmente, ¿no? Entonces digo, todo esto son algunas cosas macro, ¿no? Y digo, algunos otros datos, y me voy a meter también un poquito al tema de e-commerce y de retail sales, porque pues voy a meterme a ese tipo de empresas, ¿no? Pero los retail sales en China son 2 trillones de dólares a 2022, comparado contra 1 trillón en los Estados Unidos. Wow, o sea, el doble. O sea, El doble. es el doble de mercado. Wow. Sí, ¿por qué? Porque los chinos el 30% de las compras las hacen en línea, ¿ok? Comparado Ok. contra el 16% en Estados Unidos, ¿no? En China el Internet Population es de 1 billón, ¿no? Es una penetración del 74%, comparado contra Estados Unidos, que tiene 310 millones de personas, es una penetración del 93%, ¿no? Entonces, aquí todavía hay oportunidad de seguir creciendo en ese ámbito también, ¿no? Este, hay también no sé, hay como un dicho de Chase Coleman, que es el de Tiger, no les ha ido muy bien últimamente, pero dice, todas las personas han sido escépticas de China por los últimos 17 años y lo único que ha hecho en ese periodo es crecer el GDP a 5x, ¿no? Ves personas inteligentes como David Tepper de Appaloosa Management, Michael Burry, el de la famosa película de Big Short, tiene el 10% de su portafolio en China. Tepper tiene el 6% de su portafolio en China. Eh, Charlie Munger, antes de morir, que en paz descanse, sé que es tanto ídolo tuyo como es mío por ahora sí que su trayectoria y su curiosidad intelectual y todo el tema de los mental models, ¿no? Pero él también tocó acciones como Alibaba, las venden, digo, son mucho más, cambian de opinión rápido y los ves un trimestre y chance al próximo trimestre ya cambiaron su posición, ¿no? Pero estamos hablando de que sí hay, pues, fund managers importantes, como David Tepper, como Coleman, como Michael Burry, con porcentajes importantes del portafolio. Ahora, hay que ver, ellos no meten más del 10% de su portafolio en China. Y yo creo que eso está bien. O sea, yo no les digo vayan y metan toda su lana a China, pero digo, hay que tener un portafolio diversificado con un buen manejo de riesgo. Y China, sin duda, ahorita creo que es un área donde la oportunidad es una buena oportunidad, que creo que el rendimiento que puedes tener es un poco asimétrico contra el riesgo que existe, ¿no? Sí, totalmente. Y justo me estaba echando el podcast lo sacó Patrick O'Shaughnessy. Había grabado en Invest Like the Best, había grabado un podcast buenísimo en el que ¿cómo se llama este cuate de Stripe? ¿Cómo se llaman los hermanos de los CEOs de Stripe? ¿Cómo se apellidan? Collision. Exacto. John, o alguno de los dos hermanos Collision, entrevista a Charlie Munger. Y Charlie, o sea, vale muchísimo la pena, lo vamos a poner por ahí en las notas del podcast, pero Charlie Munger habla de que contrató específicamente a un manager y lo fondearon, él y Buffett, para gestionar todo lo que era China, ¿no? Y que lo siguen haciendo y que él estaba bastante optimista de eso. Y lo impresionante de Munger, a mí, lo que me digo, además de todo lo que dice, la trayectoria que tuvo, la claridad para explicar estos modelos mentales específica y estos primeros principios, específicamente en su libro del almanaque, el Poor Charlie's Almanac, que además salió una nueva versión que está gratuita y que le recomendamos muchísimo a todas las personas leer. Y lo lúcido que estaba a los 99 años. Es impresionante el nivel de lucidez mental. Yo creo que es una buena llamada para todos de no retirarse. O sea, no retirarse en el sentido de dejar de trabajar. O sea,
Yo creo que el retiro hay que refrasearlo y hay que resignificarlo como dejar de trabajar por dinero, pero nunca hay que dejar de generarle valor a la sociedad, ¿no? Y de hacer lo que nos apasiona, porque en ese momento empezamos a morir. Pero bueno, ya regresando a las canchas de China, me gustaría que nos expliques un poquito más ese tema de la simetría, cómo lo ves, ¿no? Y que nos expliques el concepto. Es algo que a mí me encanta y me apasiona y que he platicado mucho contigo, pero ¿cómo entiendes este tema de la simetría y por qué para ti es tan claro dentro de este marco de China? Sí, mira, primero, digo, antes de meterme al tema de la simetría, quiero poner un poco el framework de por qué están tan bajas, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Una ya lo tocamos, son los medios de comunicación. Digo, has entrevistado a mi papá y él, algo que me queda como, me retuma mucho siempre es, no hagas caso omiso a los medios. Si lo único que haces es ver CNN, pues sí, de repente Ucrania le está ganando la guerra a Rusia, ¿me explico? O sea, como que, y digo, no es que yo me meta a leer periódicos chinos, ¿no? Eh, pero verlo un poquito con ese lente escéptico de que todo lo que dicen los medios gringos es tal como es, ¿no? Porque pues es un sesgo muy importante. Si lo único que lees es eso, eh, ya se perdió la oportunidad, ¿no? Claro, no es información objetiva, ¿no? Y hay que filtrar entre el ruido y el insight. Correcto. Este, ahora, desde luego que hay riesgos. Tú hablas de la simetría. Sí hay muchos riesgos, ¿no? Es un gobierno comunista, autoritario. Hay riesgos de que invadan Taiwán el día de mañana, ¿no? Y se arme una guerra. Y le pase lo que le pasó a Rusia, ¿no? Que de repente, pues, bloqueo económico. eh, y aquí sí quiero decir algo. Uno de una parte fundamental de la tesis es que yo pienso que los chinos no son nada tontos y piensan en 50 años. No pienso que se van a dar un tiro en el pie. Si de repente hacen una tontería y se da. O sea, has visto de repente gobiernos que hacen cosas que no puedes creer, ¿no? O sea, sí se puede dar, pero yo pienso que sí son muy estratégicos y que no van a hacer nada que los afecte demasiado, ¿no? Son sigilosos, o sea, como que mañosos en muchos sentidos, pero no son nada tontos y no van a hacer nada que en el largo plazo no les convenga, ¿no? Ese es un gran if, ¿no? Porque si de repente invaden Taiwán, pues mi tesis valió madre, ¿no? Entonces, hay varios riesgos así en el camino, ¿no? Y no todos dependen tal cual de China, ¿no? Hay mucha tensión, digo, creo que yo no pude ir porque estaba sacándole el pasaporte a mi hijo, pero ahorita que fue mi papá a hablar de El elefante en el cuarto en Viva, con María Arisa, presentó una slide en donde se veían los trading partners eh, y se ve un mapa azul. Antes eran todos, tenían su mayor trading partner era Estados Unidos y ahorita es China, ¿no? China prácticamente es dueño de África, es el trading partner más grande de Brasil, o sea, están metidos en todos. Ahorita con el tema del Medio Oriente, son cercanos a los árabes que controlan el petróleo, ¿no? Sí, cercanos a los rusos, ¿cómo dice? Sí, Al Medio Oriente, a digo, este nuevo bloque que se anda si formando, ¿no? te has fijado, no apoyan a los rusos, no se meten a la guerra, pero no dicen que, o sea, son diplomáticos en ese sentido, ¿no? Tampoco les dan la espalda, les compran gas, ¿no? Entonces se mantienen al margen y eso pues a los gringos los pone nerviosos, ¿no? Este, y digo, esto está pasando muy rápido, hay que estar muy atentos, está la famosa guerra de los microchips ahora, ¿no? Eh, entonces, hay muchos riesgos inminentes que están Pero, moviéndose todo el tiempo, ¿no? sí, pero ahí yo creo que es la parte asimétrica, ¿no? Yo como entiendo la simetría y sobre todo en este caso es decir, a ver, potencialmente pues tienes estas inversiones en una economía que se ha multiplicado por 5 en los últimos 17 años, que sigue creciendo al 5%, que va a seguir creciendo, que están viendo a 50, 70, 100 años el crecimiento y la estrategia. Tienes empresas que tienen el 40% de la evaluación en caja, ¿no? En efectivo, por de alguna manera, que están teniendo valuaciones pues, cercanas al
10, 8% de las utilidades, lo cual pues es extremadamente bajo, y que si puedes meter un piecito, ¿no? Y tal vez invertir, no sé, 3, 5 o 10% de tu dinero, dependiendo de cuál sea tu perfil de riesgo y demás, pues podrías potencialmente triplicarlo o quintuplicarlo en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Y yo creo que es un poco la apuesta y también platicar que pues nada de lo que digamos aquí, ni Andrés ni yo, es una recomendación de inversión, es simplemente nuestra opinión, ¿no? Y cómo gestionamos nuestras inversiones, pero sí pareciera que el riesgo-beneficio pues tiende a ser asimétrico, ¿no? Pareciera que hay más beneficio de lo que potencialmente podría haber riesgo si es que tú puedes acotar también esa inversión. Correcto. Ahí nada más creo que me entendí mal cuando hablo de que se multiplica por 5 en 17 años la economía china, es el share, ¿no? Lo que Ah, te ya, hablaba, ok. representaba el 14% de la economía de Estados Unidos en el 2000, hoy representa el 78, ¿no? Entonces ha sido relativo al share versus Estados Unidos, ¿no? Es, Bueno, pues entonces probablemente hasta creció más, ¿no? sí, Porque pues imagino que la economía de Estados Unidos también estuvo creciendo en ese periodo de tiempo. correcto. Eh, pero sí, o sea, ahorita que hablamos de la simetría, pues me voy a empezar así a hablar de la otra parte, ¿no? Pero primero quería poner los riesgos en la mesa, que digo, sí hay bastantes, pero de repente te voy a hacer una pregunta. eh, y probablemente te agarre en frío, pero nomás es como si le preguntara a cualquier... Échala. ¿Cuántas veces, y digo, tú estás muy estudiado en esto, entonces seguro contestas bien, pero ¿cuántas veces crees que vale más Amazon que Alibaba? Eh, buena pregunta. Unas 4 o 5 veces. Casi 10, Ah, no. sí, como 8, Ándale. como 8 veces. Wow. Y ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto crees que sea el free cash flow de Amazon en los últimos 12 meses y el de Alibaba? Pues que me imagino que, bueno, no sé, no tengo ni idea, güey. Ya, dime, no tengo ni idea. Es que te iba a Bueno, decir que más el de Amazon, pero chance el de Alibaba es más. no, No lo sé. Alibaba genera 25 billion de free cash flow en los últimos 12 meses, más o menos, creo que está como en 27, y Amazon 17, ¿no? Wow. Sí, 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 era lo que te decía. Otro número es, Increíble. por ejemplo, Facebook genera 35 billion de cash. Igual vale como unas 4 o 5 veces lo que vale Alibaba, Alibaba. ¿no? Entonces, Alibaba vale 170, 180 billion, Amazon 1.5 trillones, ¿no? Y ven a más cuando hablábamos del mercado, si tú lo ves como una tienda literal, ¿cuánta gente entra? Y aparte, Alibaba puede estar en Europa, puede competir en México y Amazon no puede meterse a competir a China, ¿no? Alibaba tiene mucha presencia en Southeast Asia, tiene una red logística impresionante, impresionante. En 2022 hubo un delivery de 111 billones de paquetes en China. O sea, son empresas de logística muy diversificadas, con tecnología muy perra. JD.com es otra. Y Pinduoduo es otra que ha crecido muchísimo y les está ganando market share a JD y Alibaba. Eh, pero yo digo que cualquiera de esas, a los múltiplos que están 8 veces forward, PI, generando flujo, sin deuda, en un mercado, en una economía que crece, es asimétrico, ¿no? O sea, están en valuaciones con 40% de cash en, en caja, ¿no? O sea, sí hay un margin of safety bastante importante. Si tú crees Claro. que de repente los chinos van a agarrar y no van a dejar que repartan esa caja, pues sí, no puedes meterle dinero a empresas chinas, ¿no? Este, ese es el gran if, ¿no? Es como si dices, si tú crees que de repente pues, el gobierno mexicano se va a agarrar los aeropuertos y tienes acciones de Azur, pues vale madres qué cantidad de caja y qué flujo generan, te van a quitar todo, ¿no? O sea, ese es el gran if, ¿no? Pero yo sí creo que es un momento interesante, es un momento de tener algo, 5 o 10% de tu portafolio en este tipo de empresas, que son empresas de tecnología, con redes, con barreras de entrada muy grandes, porque el negocio
de retail ya es mucho del tema de logística y distribución, y los chinos son maestros en eso. Este, en cuestión de números sí se ven pues muy baratas por el flujo que generan, porque no tienen palanca. Por ejemplo, Alibaba pues tiene la belleza de que tiene el negocio de cloud, y mucho por lo que le ha ido muy bien en la acción de Amazon es porque han crecido con cloud, ¿no? En China no le van a meter una nube que no sea de Alibaba. Las empresas chinas van a tener que usar el cloud business, que es un negocio de alto margen, que crece, ¿no? Y digo así, hay otras que me gustan. Una que me gusta mucho, que lo hemos platicado en algún momento, se llama Futu, que es como Ujú, el GBM Plus, ujú, ujú. el, el, el Robin Hood chino, ¿no? Igual, es una empresa que crece 30% año con año, con márgenes netos de arriba del 35%, con caja, con una tecnología y un producto pues, muy bueno, ¿no? Eh, y así hay varias, ¿no? Yo te diría que algunos nombres que hay que revisar es JD, Alibaba, Futu, Pinduoduo, Meutan, Baidu, ahora con el tema de inteligencia artificial, es el Google chino. Este, hay cadenas de retail como una que se llama VIP Shop, que llegó a cotizar a 5 veces free cash flow. Los yields están en doble dígito, ¿no? Y digo, todo esto, yo siempre he sido, pues, a mí me enseñaron cuando estuvimos en GBM que hay que buscar donde la cosa está dura, ¿no? O sea, donde hay oportunidades, donde está apestado, donde la gente tiene miedo, ¿no? Claro. Ahí es donde salen las oportunidades. Ahora, pues, te puedes tardar 2, 3, 4 o 5 años en que se dé tu tesis, sí. Entonces sí tienes que tener dos cosas, el risk management de que la posición no la, no la riegues, no lo hagas el 50% de tu portafolio, porque entonces voy a recibir amenazas de muerte si no funciona, ¿no? Este, ser cauteloso, y sobre todo yo diría que la mejor manera de aprender es invirtiendo. Yo he aprendido mucho de China porque pues, esta tesis nació mucho más sencilla de lo que se ha ido evolucionando, pero yo todos los días leo las noticias y veo que están moviendo los mercados allá porque tengo una patita, ¿no? Y me he hecho más diestro en ese tema, ¿no? Eh, Sí, y en tu momento en GBM, pues también cuando trabajabas en el hedge fund, recuerdo mucho, pues era en plena crisis europea, ¿no? Y estaban viendo, pues comprar posiciones, por ejemplo, en la bolsa en Grecia, este tipo de cosas, que era la parte más estresada del país más estresado, de la región más estresada, ¿no? Mismo el tema de Magazine Luiza, lo recuerdo muy bien, ¿no? En Brasil, con pues toda en fin, la debacle de la bolsa y cómo se llevaron también entre las patas a muchas de estas empresas, pues que estaban también creciendo de manera digital, ¿no? Y tecnológica. Y después, pues no sé si las acciones de Magazine Luiza se fueron pues 10 o 20 veces al valor al que compraron, ¿no? Y fueron parte importante de los hits que hicieron todo el equipo en su sí, momento en GBM. Entonces es claro, ver claro, esas sí. oportunidades. Esas fueron las enseñanzas, digo, de un gran equipo, Pedro de Garay, Andrés Maza, Padruno, pues, siempre como que había una crisis y había que empezar a buscar y desempolvar y ver por dónde, porque pues los grandes patrimonios se hacen en las crisis, ¿no? Este, ahí es donde salen buenas oportunidades. Claro que es difícil también meterte, o sea, hay dos cosas muy humanas que son el miedo y la avaricia, ¿no? Ese es un gran indicador. Yo creo que cuando de repente a mí ya me dio miedo, es que hay que meterle más, o sea, porque ya te asustas hasta tú, ¿no? Oye, ¿y cuánto miedo tienes, mi Comet? Pues mira, obviamente sé que es un risky play, pero tengo el tiempo, estoy joven, tengo 33 años. Bueno, pero entonces tienes miedo, tienes miedo. Sí te veo con más miedo de hace unos meses. Digo, claramente han bajado las acciones, pero es un buen indicador, es a lo que voy. Más bien han bajado más. Y debe ser al contrario, si bajan más debe de haber más oportunidad, ¿no? Debe haber menos riesgo, están más cerca más a cero que, ¿no? O sea, ese es un principio muy sencillo. O sea, el riesgo es más, entre más bajan el riesgo es menor, ¿no? Es correcto. Oye, aparte me dabas otra estadística antes de entrar a grabar, bueno, de hecho un par de días antes, que me decías
que el precio de las acciones de Alibaba está en los mismos niveles que creo que hace, no sé si 5 o 10 años, Ujú. pero las utilidades y el tamaño de la empresa ha crecido, no sé si por 20, güey. Sí, sí, mira, por acá creo que tengo en mis notas, tengo mi acordeón flaco, Muy bien. pero en 2014 salió a la bolsa Alibaba a un precio de $103, ¿ok? 2014. Hoy está en 70, o sea, en 10 años perdiste 30%. ¿Qué ha pasado? Ha crecido 15 veces las ventas, de Wow. 8 billones a 125 billones de dólares. El net income lo ha crecido en 5 veces y el free cash flow lo ha crecido en 7 veces, de 3 billion a 24 billion, ¿no? Pero en ventas, pues es una empresa que ha crecido 15 veces. Se han apretado algo los márgenes, sí, sí se han apretado algo en los márgenes, pero también trae nuevos negocios con muy buenos márgenes, como es el negocio de cloud, ¿no? Pero prácticamente el negocio pues, ha crecido varias X por donde lo veas, flujo, gross profit, 15 veces ventas, y sin embargo, 30% abajo en precio, ¿no? Y históricamente siempre ha tenido mejores márgenes que Amazon, o sea, en cuestión, y ha tenido mayor crecimiento. Es una empresa que todavía crece 14, entre 10 y 14% al año, ¿no? O sea, tampoco es como que ya está estancada. Y yo creo que va a seguir creciendo por estos nuevos negocios y bastante diversificada, ¿no? En temas de pagos, and financial. O sea, no es una empresa que vende en línea. Es un De conglomerado acuerdo. tecnológico que está muy diversificado y que tienen barras de entrada muy fuerte por temas de logística, ¿no? Claro. Y en un mercado que sigue creciendo, ¿no? Como Y- dices, el mercado chino y además con la potencial de expandirse en otras regiones y además con una cultura mucho más nativa digital, ¿no? Ya el 30% de las ventas en China son vía e-commerce y yo creo que esas son un poco las características del mercado. Ahora, hay varias maneras de jugar estos plays, ¿no? Directo en la bolsa y la gente podría comprar estas acciones si es que le parece buena idea y demás lo que estamos platicando por acá. Una de ellas es vía ETFs, ¿no? Y está el ETF de K-Web, ¿no? KWEB, que Correcto. tiene a las empresas tecnológicas chinas, que por ejemplo es el que yo uso. Yo, pues, en vez de meterme a comprar Alibaba y JD y demás, pues simplemente pues, compro ese índice, que además pues las empresas más representadas son Alibaba principalmente, que es la más grande, Baidu, JD, entre otras. Pero también las puedes comprar en directo. Tú dinos, ¿cuáles son tus tres top picks? O sea, ¿cuáles son tus acciones favoritas y con qué weighting las tienes, ¿no? Si quieres, en comparación contra las otras que menciones. Mira, mi posición más grande es en el web. Eh, ¿Por qué? Porque tiene la mayoría si tú compras a través de un broker, compras un ADR, está listado en Estados Unidos. Y como empezaron con algunos riesgos de listarlas por temas regulatorios de Estados Unidos, te conviene comprar una que está listada en Hong Kong. Eh, y el web tiene el 70% del portafolio listado en Hong Kong. O sea, le baja ese tema de Ok, riesgo. Digo, no pasa nada. O sea, ok. no es como que un riesgo, un negocio no debe de valer más o menos por donde está listado, ¿no? Correcto, pero ahí nada más para platicarle a la audiencia, en su momento empezaron a amenazar que iban a deslistar algunas de las acciones chinas en Estados Unidos, ¿no? En las bolsas de Mm. Estados Unidos que cotizan, estas empresas cotizan de manera dual en la bolsa, en bolsas en todo el mundo, ¿no? Esto es a lo que el cometa se refiere como ADRs. Entonces, lo que dice es muchas de las acciones en la panza de este ETF, del KWEB, del K-Web o Web, están listadas en Hong Kong. Entonces tienes menos riesgo porque están listadas en otro mercado. Entonces, en su momento se dieron un muy buen zape, ¿no? Una buena bajada como del 10-15% cuando anunciaron que las iban a deslistar de Estados Unidos, ¿no? Por estos como conflictos comerciales de China. Entonces, de esa manera te cubres un poco el riesgo. Correcto. Y mira, aquí te voy a dar otro dato, porque algo que sí ha sido, China es mucho más volátil que Estados Unidos, ¿no? Pero, por ejemplo, no es el web, pero hablando del S&P 500 contra el Morgan Stanley, el MSCI China Index, del 2001 al 2023, el China Index te ha dado 8.6% y el S&P 500 8.5%. O sea, en los últimos 22 años ha dado más el mercado chino. En los últimos dos, pues sí te han puesto una mega madriza, pero es la volatilidad, ¿no? Es mucho más volátil el mercado chino
este, que el, Correcto. el mercado americano, ¿no? Entonces, No, y de sí, ahí también la más simetría, estómago. ¿no? Sí, Sí, la correcto, simetría que correcto. platicamos. Ahora, platícanos tus top 3 holdings, además del K-Web. Pues mira, a mí me gustan mucho JD.com, Alibaba, Futu, Tencent, Pinduoduo y Baidu. Digo, esos son, ya te dije Ya te seis. echaste 6, échate 3, pero siendo, o sea, tu top pick, el 1, después la segunda que más te guste, el 2, y el 3, la tercera que más te guste. De esas 6, ¿cómo las acomodarías? JD, Alibaba y Futu. Ok, buenísimo. No, Pues, pues ahí hay buenas indicadores de la mentalidad y las ideas de el gran sí. Andrés Olea en China. Yo le Entonces, metía más del 10-15% del portafolio en China. sí, yo creo que también eso es importante, o sea, con esta misma naturaleza simétrica y los riesgos que menciona, pues hay que ser prudentes también en cómo jugar estos plays. Y Ujú, la otra cosa bien importante que mencionas es este tema de la curiosidad y cómo el tener ciertas inversiones te obliga también a meterte más en estos mercados. Me pasó cuando yo compré Bitcoin en 2013, lo compré porque también quería meterme más a entender qué estaba pasando detrás de esta tecnología. Y bueno, terminó siendo también una gran inversión, pero también fue una gran inversión en conocimiento y seguramente será algo que pasará para todas las personas que decían entrar a China. Ahora vamos a cambiar de capítulo, mi Comet. mira, nomás termino con Bueno, un dale. ejemplo que es como, si tú pones un restaurante, lo pones uno en Santa Fe, Wabi Santa Fe, Wabi de la Condesa, o lo pones en Ciudad Neza y te da el mismo dividendo todos los meses el restaurante, imagínate que valiera una décima parte el de Nesa solo porque está en Nesa, porque pueden entrar a robar o porque te pueden, ¿sí me explico? Así de repente veo el tema de China, ¿no? Y también la analogía te decía como invertir en real estate, o sea, tú quieres invertir en el próximo Tulum, no en Tulum, tienes que buscar donde las personas realmente no está nada hot ahorita y eso creo que pues, a lo largo del tiempo va cambiando, de repente no me extrañaría que en 10 años todo el mundo esté erizo por entrar a China y ya no quepan entrar en las puertas y ahí es cuando se dan las subidas muy rápidas, ¿no? Como tú lo viste, digo, en Bitcoin también, en cripto todo pasa muy rápido, este, yo creo que puede pasar y vale la pena el margin of safety que te ofrece ahorita ese tipo de mercados, ¿no? Sí, las valuaciones. No, y tienes toda la Ujú. razón. O sea, de repente nos confundimos, ¿no? Y nos vamos, pensamos que la segura es invertir en lo que lleva subiendo mucho tiempo, ¿no? Y en estas acciones tecnológicas americanas y demás, ¿no? Y la realidad es que probablemente sea menos seguro hacerlo en esas empresas por el rendimiento que han tenido en los últimos meses, años, que invertir en estas otras oportunidades, ¿no? Como decías, los ejemplos que dices de Tulum son muy buenos, ¿no? Y si quieres ver lo que va a generar retornos por los próximos 10 años, no es lo que generó retornos los últimos 10 años necesariamente, ¿no? Y creo que hay muchos indicadores y mucha data que nos compartiste ahorita en esta conversación, pues que tienen pues muchísimo fondo, ¿no? Ujú. Tomarlo con cautela, no vivimos en China, no conocemos China, hay muchos riesgos sin duda, pero también hay muchísimas oportunidades. Correcto. Venga, mi Comet, ahora round 2. Round 2. A ver, te acabas de echar el Hood Route o el Haute Route en Europa, en los Alpes franceses y suizos, ya un poco por todos lados. Y después vienes de aventarte la carrera de mar a mar que se hace en Baja California, que son 105 kilómetros corriendo pues, por medio de la montaña. Y además terminaste en urgencias, hospitalizado. No paraste de correr, terminaste la carrera, pero regresaste con una piedra en el riñón, creo que de tamaño anormal, y en un estado un poco crítico. Este, eh, ¿Por qué eres tan animal? No sé, es una buena pregunta. El Utrut de esta ocasión fue en Dolomitas, en Italia. Fue 5 días. Ok, ok. Me fue ahí con todo el equipo, con todos los vatios. Y a mar, pues ahí me sonsacaron
el buen Ernesto Rivas, que también lo entrevistó tu cuate, el Oso Traba, que sí es bastante duro, está medio loco, pero ahí me sacó de ir a mar a mar. La verdad es que siempre, nunca me arrepiento porque conocer tu país así es algo muy, muy bonito, no sabes los paisajes. Pero pues sí, dos eventos a los que al Jaute sí llegué muy, muy bien preparado. Por primera vez se me dio, ahora sí que todo de manera óptima, sin ningún percance. Después este fue el sexto, entonces ya algo he aprendido a lo largo del camino en cuestión de nutrición, de estrategia, de entrenamiento, de la parte mental, ¿no? Pero bueno, siempre son eventos que son mi brújula del norte, porque siempre me tienen pensando en el proceso de entrenamiento, ¿no? En estar sano, en estar fuerte, eh, mucha disciplina de no aflojar la parte del entrenamiento. A veces es difícil malabarearlo con la chamba, con la familia, con los amigos, con la fiesta. Pero si tienes un evento de ese calibre, no te puedes desviar demasiado porque si no vas a sufrir bastantito, ¿no? Entonces te mantiene la disciplina y digo, una vez que te enamoras de ese proceso de mejora continua y de aprendizaje, porque la verdad, tanto en los mercados como esta tesis de China y el deporte, a medida que más te metes, más te das cuenta que eres un ignorante, ¿no? O sea, que siempre estás aprendiendo y conforme evolucionas lo que aprendiste va cambiando, ¿no? Eh, pero son... Pero tienes muchas paralelas, ¿no? O sea, aquí mencionas algunas, ¿no? De seguir aprendiendo este proceso. Mencionas también el tema de la disciplina. Yo creo que la disciplina también en las inversiones es súper importante, ¿no? El poder, como dices, revisitar las tesis y hacer hasta dollar cost averaging, sacar un poquito la mente del juego y buscar cuáles son estos primeros principios y ver la viabilidad de estas inversiones. Pero ¿qué otras paralelas encuentras, no? Yo creo que tú has sido una persona que dentro de tu experiencia humana, pues también has sido como muy consistente en estos principios y en estos valores que te han ayudado a eso, echarte 6 veces esta carrera que es como la Tour de France para los amateurs y bueno, y todas estas locuras que has venido haciendo en el tiempo que además disfrutas muchísimo. Pero ¿qué otras paralelas encuentras entre las inversiones y el ejercicio? Pues mira, uno es la paciencia, ¿no? Los resultados no vienen de la noche a la mañana, tienes que trabajar mucho y la vida es muy injusta en el corto plazo y se va haciendo más justa en el largo plazo. Muchas veces tienes una Sí. tesis, estudias mucho, pasa algo que no controlas, porque no controlas, así el tema de las inversiones, tú no controlas. Si Jack Ma se pone al tú por tú con el gobierno chino y le dan un manotazo, no lo controlas, ¿no? O sea, puedes tener... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Entonces, pues así pasa también en las carreras, o sea, tú entrenas día con día y te da una gripa una semana antes y, ¿qué te digo, Y no? adiós. Adiós, adiós el trabajo de 6 meses, ¿no? Entonces, la paciencia es algo muy importante. Eh, Te diría también la parte mental, y no tanto en las inversiones, pero más en el tema de emprendimiento y de negocios y de mejora continua y de mejora personal. Eh, el tema de la humildad, o sea, de siempre pensar que cuando piensas que ya eres muy, muy fregón es cuando dejas de mejorar, ¿no? En cualquier ámbito de tu vida, ¿no? Eh, yo llevo 10 años rodando fuerte, cada año más fuerte, metiéndole alrededor de 10,000 kilómetros al año, 1,000 kilómetros por mes más o menos, y empecé a correr después. Este, el tema del ego, dejarlo fuera muchas veces, o sea, son cosas como que tienen mucha similitud, porque al final es cumplir metas, y para cumplir metas tienes que trabajar, tener la disciplina, tener la paciencia, entender los procesos, saber que no siempre las cosas van a salir de tu manera, que tienes que volver a levantarte, a intentarlo, fracasar, a utilizar esa experiencia para pulir el proceso. Y si mejoras 2-3% al año, pues en 10 años ya mejoraste un friego, que es lo que yo he visto, ¿no? Yo me he topado con algunos obstáculos como hipotiroidismo que me diagnosticaron. He pulido el tema de la nutrición muy cañón, o sea, eh, y soy un gordito, pero soy un gordito con power, o sea, hasta se burlan de mí en la bici porque sí tengo mi barriguita, pero tengo mi barriguita porque tengo que comer mucho, es mi gasolina, mi metabolismo, esa es otra, lo que le funciona a uno no le funciona al otro, ¿no? Entonces yo de repente puedo ver a cuates que entrenan más
quiero entrenar igual, pero me voy a tronar, ¿no? O sea, me voy a empezar a desgastar. Entonces tengo que ver qué funciona para mí, no ver qué está haciendo el otro, ¿no? Cada cuerpo es diferente, cada mente es diferente. Hay un dato que a mí me impresiona, pero en deportes de endurance y de aeróbicos es mucho más importante el tema de la sangre que del músculo, ¿no? O sea, Ok. más del 60% del rendimiento viene de temas de cómo está tu sangre, no de cómo están tus músculos, ¿no? Porque la sangre pues es la que transporta el oxígeno, el glucógeno, es temas más metabólicos, ¿no? Tú puedes ver un güey que está tronadísimo y no puede correr 105 kilómetros o 40 o lo que sea, ¿no? ¿Y cómo mides o optimizas el tema de la sangre? Pues Ahora mira, que hablas del tema. yo porque como tengo hipotiroidismo me tengo que estar monitoreando el TSH con exámenes de sangre y empecé a aprender muchas cosas, ¿no? Porque pues ves 35 elementos, ves los rangos, ves que estoy súper sano en triglicéridos, en cosas así, pero por ejemplo, veía que cuando entrenaba muy duro, pues estaba casi anémico. Entonces empecé a suplementarme con hierro, ¿no? Vitamina Ok. C y hierro, que probablemente también por eso tengo las piedras, porque tomas proteína en polvo, le metes muchos suplementos, eh, he estado de deshidratación en varias veces y le metes las sales de los electrolitos, pues ya crucé la barrera de lo que era sano, porque son competencias muy fuertes, ¿no? O sea, 5 días a tope, 6 horas al día, pues no es lo más sano que hay, pero el proceso sí es muy sano. Las competencias como tal creo que no, pero el hecho de meterle 1,000 kilómetros al mes a la bici, el 80% de su entrenamiento tiene que ser en zonas bajas, de intensidad baja, aeróbica, para generar esta eficiencia metabólica y aeróbica, ¿no? Entonces el 80% debe ser leve, el otro 20% sí repeticiones de alta intensidad, tienes que tener el core fuerte. Entonces yo no hago mucho gym, pero pues, si corres en un cerro, o sea, trato de correr en el desierto de los Leones, pues, estás haciendo core, estás subiendo, estás, eh, ¿no? Eh, eh, cosas. Y mira, la bici a mí me encanta, la corrida también, pero la bici sí es mucho más dinámica y estratégica que la corrida, en mi opinión. Ahorita que fui a Mar, el trail sí tiene más técnica y es un poquito más de estrategia, pero la bici hay infinidad de posibilidades de alguien que tenga una fisionomía distinta, o sea, alguien muy ligero para subir, más explosivo para los planos, subidas cortas, que tengas muchos huevos en la bajada, la parte mental, la parte estratégica, los pelotones, cómo vas escogiendo los pelotones, con quién rodar, cómo vas haciendo más eficiente el uso de la energía, pues escondiéndote en el pelotón, jalando menos, jalando más, el tema nutricional, es súper, súper dinámico. O sea, como Lance Armstrong siempre dice que es NASCAR combinado con ajedrez, combinado con alguien que corre un maratón, así lo describe Lance, ¿no? Entonces, se vuelve, y NASCAR porque vas así a nada del de adelante, o sea, es bastante, la corrida es un poquito, tú corres un maratón y pues es, ¿qué tanto das? No, no hay mucha maña, o sea, te peiseas y pues das lo que puedes, ¿no? Lo que tu capacidad, tu condición física. Sí hay algunos temas estratégicos, pero no creo que al nivel de la bici. La bici sí es de bastante coco, de bastante maña, y en este jaute como que sí hice las cosas diferentes, me fue muy bien relativo a... Quedé como 32 de 250 y 13 de mi categoría, y de los mexicanos fueron como 50 y quedé igual top 10% en 5 o 6, ¿no? Y son gente que rueda, pero pues también es ejecutar, ¿no? También es esa similitud con los negocios, o sea, ¿no? Es- o lo haces o no lo haces, o lo logras o no lo logras, este, y sí, pues esas metas obviamente te mantienen, eh, pues en esta constante persecución de mejorar, ¿no? Y de medir todo con datos, como un negocio, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. Yo, como te decía, por el hipotiroidismo me empecé a ver en otras cosas, empecé a meterme mucho al tema de nutrición. Ahorita, creo que eso le falla mucho a la gente. Y yo tengo panza de albañil y me he entrenado, también entrenas la panza, ¿no? O sea, en el sentido de que aguanto pues, mucha carga de carbohidratos, o a media rodada me echo un taco y aguanto eso. Pero los pros ahorita se meten 120 gramos de carbohidratos por hora, ¿no? Esos son como 4 geles de 30 gramos o bidones con carbohidratos.
Y muchas veces con mis amigos ahí en la bici me decían, güey, es que no me entra el gel. Es que, pues sí, pues es una parte incómoda, pero pues te va a estar más incómodo si no tienes eso, o sea, esa fuerza, ya sabes. A mí tampoco me gusta o estoy cómodo rodando en una subida de 25 kilómetros a un pendiente del 15. Tampoco es como que me gusta, ya, o sea, en el sentido de que sí lo sufro. También hay que, la parte de sufrir, pues es incómodo meterte 4 geles por hora, pero sin duda para el rendimiento es una diferencia sustancial cómo funcionan los músculos cuando tienen una reserva de glicógeno llena, ¿no? Y lo mismo en el maratón corriendo, ¿no? Es que me duele un poco la panza, me incomoda, pues hay que entrenarlo también. Yo creo que ya me fui para el otro lado porque pues por eso me salió una piedra en el riñón, ¿no? Hay que ajustar ahora. Este, pero sí, mira, también con lo de la piedra ahorita fue una prueba mental muy fuerte porque tenía mucho dolor. Yo no sabía qué tenía, no tenía señal. Yo les decía ahí, tengo mucho dolor, no sé si tengo apendicitis, creo que no voy a empezar mañana. Y ya sabes, el bullying, ¿no? Eres un pinche débil, eres un tibio, ¿cómo no vas a arrancar? ¿Cómo no vas a acabar? Entonces yo decía, madres mía, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Y llevaba ahí unas pastillas se llaman keterolaco por si me torcía el tobillo o algo, porque tienes que acabar, o sea, ahí no es como que te van a meter una ambulancia a la sierra. Y ahora sí que recé de decir, por favor, quítame este dolor, Diosito, y no me lo quitó. Y dije, pues venga el keterolaco, ¿no? Y ahí ya pude dormir y al día siguiente me sentí un poquito mejor. A la mitad de la etapa otra vez regresó el dolor. Son como que dolores muy fuertes que vienen y van. Este, pero como todo, pues kilómetro a kilómetro, no piensas en que te faltan 70 kilómetros para llegar a la meta, dices, uno y ahí revalúas, ¿no? Creo que lo mismo es en los negocios y en pues, kilómetro por kilómetro. O sea, un maratón yo lo veo como 42 intervalos de un kilómetro, no como una carrera de 42. Y en ese kilómetro tienes que pensar, estoy bien hidratado, estoy bien alimentado, estoy en mi pace, voy muy fuerte, no voy muy fuerte. Y a veces también apagarle el switch como Jedi y no ver el reloj y escuchar tu cuerpo y si das, ¿no? O sea, eso también, ya que estás cerca de la meta, pues tampoco puedes guardarte se siente muy feo cuando acabas y sabes que tenías en el tanque. Yo creo que yo siempre prefiero reventar, pero pues así ya llevo varias, también he aprendido, ¿no? Pero sin duda el deporte es algo que me ha llenado mucho, es un lugar donde se canaliza la energía de manera muy positiva, donde conoces gente muy fregona, con valores pues muy positivos, son amistades, hay esta sensación de comunidad también, de camarada, de pues, cuates con los que quien compartes esos momentos tan duros se vuelven tus hermanos, ¿no? Más cuando ahorita, pues quizás ya después de 5 años de ir a la misma reunión y la misma peda, ya dices, o sea, prefiero irme a entrenar a algún lugar, conocer, estar ahí en la naturaleza, ¿no? Siempre ayuda un poquito hay gente que medita, yo sé que tú estás muy metido en eso, pero la meditación es vivir en el presente y el deporte también, ¿no? El estado de flow, si lo logras conseguir algún día corriendo o rodando, es estar totalmente inmerso en lo que estás haciendo en el momento. Y hay momentos donde sí te sientes muy fuerte, como toro, que dices, estoy bien, me siento, y pues eso te puedo decir que adictivo, ¿no? Cuando te sientes fuerte, te sientes así como que, pues se vuelve algo que quieres volver a sentir, ¿no? O sea, y al contrario, pues tú corres y te sientes muy bien, tú te echas una buena fiesta y al día siguiente no te sientes bien, ¿no? Entonces creo que es la única, y sí se puede volver una adicción, yo creo que es una adicción, pero es la única adicción que cada vez a mí me hace sentir mejor y nunca me hace sentir peor, ¿no? Más lleno de energía, este, y muy saludable, siempre y cuando no pases el extremo que yo ya lo he pasado un poco de veces, ¿no? Sí, pero me encanta, Comet, cómo eh, esto es una analogía perfecta de la vida, ¿no? O sea, el deporte y todas tus enseñanzas y aprendizajes en estos 10 años, pues te han generado una maestría en ciclismo, en correr, en endurance de manera generalizada.
O sea, estos 15 minutos que llevamos hablando de este tema, pues te veo en flow, o sea, literalmente, ¿no? Estás en un estado mental, emocional, fisiológico, que te permite expresar pues todo el agradecimiento que tienes de haber desarrollado este set de nuevos skills, de tener estos camaradas, estos cómplices, y me da mucho gusto verte así, eso verdaderamente es contagioso y como dices, pues tiene muchas analogías y muchos aprendizajes que no nada más te han permitido explotarlos en el deporte, sino también en las inversiones, en los negocios y en la vida, ¿no? Porque al final del día este interés compuesto del cual siempre platicamos, lo puedes ver reflejado en múltiples ámbitos de tu vida, ¿no? Y lo estás viendo en el deporte y eso se está trasladando a tu vida personal y a tu vida profesional. Y eso es increíble. Platícanos un poco de Cadana. Es tu empresa, eres director general y han habido muchas evoluciones y cambios, nuevos proyectos que te entusiasman. Y me gustaría que platicaras brevemente qué es Cadana, qué es lo que vienen haciendo y sobre todo dónde te puede buscar la gente si estuvieran interesados, tanto en lo personal como si estuvieran interesados también en algo relacionado al ciclismo, al deporte o a Cadana. Pues mira, Cadana ha sido un reto pues, bastante, con sus épocas de volatilidad también. Emprender siempre es muy duro, ¿no? Cadana es una empresa de servicios integrales de arquitectura de interiores, en donde buscamos solucionar las necesidades de interiores de clientes de manera integral, ¿no? Tanto como para comercios, para residencias, para negocios. Tenemos oficinas, restaurantes, casas. Tenemos dos fábricas, una en Cotitlán y una en Lerma para temas de carpintería y de tapicería. Hicimos una inversión en la fábrica de tapicería y también estamos haciendo las butacas para cines platino y premium y reclinables. Esperemos pronto exportar, ¿no? Aprovechar el nearshoring. Obviamente ha sido, así como el deporte, pues me ha dado mis golpes de humildad, ¿no? Porque emprender sin duda alguna tiene su chiste, ¿no? Manejar gente, llegamos a ser 50 empleados, tuvimos que reestructurar la empresa porque se cayeron las ventas por algo de seasonality, bajamos otra vez a 30 empleados, este, digo, grandes socios ahí, pero sí ha sido una experiencia como que yo la hice en lugar del MBA un poco en la pandemia, ¿no? Porque no me iba a ir a un MBA en la pandemia para tomar Zooms. Este, y fue como una inversión pues, tipo de search fund en donde le entré, ya había socios y yo le puse dinero y me quedo como director general. Eh, pero pues un camino lleno de aprendizajes, lleno de errores, lleno de y sí necesitas ese endurance, ¿no? El endurance, tanto en el deporte como en los negocios, siempre cuando más quieres tirar la toalla es cuando tienes que apretar los dientes y tienes que seguir, ¿no? Eh, Porque pues es un roller coaster, ¿no? Digo, tú también que eres emprendedor, yo creo que con cualquier emprendedor que me esté escuchando, si tienes empatía de decir, un día puedes pensar que la estás rompiendo sacando del parque, y al día siguiente pues dices, tengo 20,000 problemas que arreglar, ¿no? Entonces ha sido un viaje pues bastante satisfactorio donde he aprendido mucho de primera mano. Obviamente dicen que hay que aprender también de los errores de los demás, ¿no? No nomás con los tuyos, pero no se experimenta eso en cabeza ajena. Este, Muchas cosas, el hecho de cómo formar una cultura de una empresa, que los empleados estén contentos, estén motivados, una marca que de verdad comunique lo que quieres, eh, todo el tema del servicio al cliente, todo el tema de la ejecución de temas operativos, donde mucha gente depende de procesos o de una buena capacitación, eh, y temas también que no controlas, ¿no? Y al final también en el caso de Cadana, porque no es una de esas historias donde se levanta muchísimo dinero, es un principio económico sencillo de necesidades ilimitadas y recursos limitados. Necesitamos hacer 20,000 cosas, pero los recursos son limitados y hay que hacerlo con los recursos, ¿no? que tiene la empresa. Optimizar,
pero también optimizar gasto y costo, pero también no puedes dejar de crecer. No sé, es bastante complejo y siempre me ha dado muchísima humildad el emprender y pues una pasión por seguir aprendiendo en el negocio, ¿no? Y estoy seguro que me va a servir muchísimo en toda mi vida y que va a ser un éxito, pero pues nos va a costar sudor y sangre y no lo podemos dejar, ¿no? Sobre todo porque pues tengo un capital y un deber fiduciario con mis inversionistas. Este, digo, yo la verdad es que tengo bastantes negocitos también por ahí en cuestión de diversificación y estoy también colaborando con una empresa que se llama Equity Link. Este, pues, Sí, ya tuvimos por aquí a Mario, ¿no? correcto, Este, correcto. Tuviste a Mario que pues, está haciendo cosas grandes en el nearshoring, eh, pero pues con toda la energía del mundo tratando de agarrar valor y de mover las piezas necesarias para que el negocio dé y también siempre buscar retos y con gente que vale la pena, ¿no? O sea, tú también tienes mucho esa idea de no importa tanto a dónde vayas, sino con quién vas. Creo que eso es importantísimo, escoger bien a tus socios, a tus colaboradores para cualquier proyecto, desde una barrita de sushi de 5 personas en la Condesa hasta una empresa que levanta capital, hasta con quién te vas a los Dolomitas a rodar o a mar a correr, ¿no? Compartir esos retos con personas siempre es una gran motivación, ¿no? No me imagino haciendo todo eso que he hecho solo, la verdad. Este, siempre hay alguien ahí al lado que está igual de madreado que tú, o igual de cansado en cuestión del emprendimiento. Y cuando estás en la carrera también piensas, si ese güey va sufriendo, si yo voy sufriendo, ¿cómo era ese güey, no? Este, y hasta sonríes un poquito de decir, si yo estoy valiendo madre, significa que los otros también, y igual ya hasta gano un par de lugares, ¿no? de acuerdo, mi Comet. Y creo que eso es lo que más me gusta de ti, ver la pasión que tienes por la vida, la curiosidad, cómo lo compartes con la gente cercana, cómo aprendemos de ti, cómo aprendes tú de los demás. Y para mí todo es un reflejo de esta misma pasión que tienes, ¿no? El deporte, las inversiones, los negocios, la manera en la que te relacionas también con tus amigos, de los cuales me siento yo muy orgulloso de formar parte y de todo lo que podemos ir aprendiendo de ti y cómo vas creciendo en tu vida. O sea, es impresionante. Yo me acuerdo cuando te conocí, estabas entrando a GBM y ahí sí estabas gordito, ahora sí ya no estás tan gordito. Te pusiste a darle al gimnasio duro y tenías piernas de popote y después dijiste, no, ahora al ciclismo y ahora tienes menudos piernones, ¿no? Con el cual puedes hacer todas estas carreras y cómo has ido aprendiendo muy pragmáticamente, ¿no? En el hecho rifándote como bien pasaste el script el speech de Man in the Arena, ¿no? De Theodore Roosevelt, que es una joya, ¿no? Que dice justo lo que creo que representas en tus días. El ir a rifar y el a veces fracasar, pero siempre de cara al sol y parándote a repetirlo una, otra y otra vez. Eres el hombre en la arena, querido Comet. Disfruto mucho estas conversaciones y te agradezco muchísimo el nuevamente estar aquí con nosotros. No, hombre, encantado, mi flaco, sabes que siempre disfruto mucho conversar contigo, siempre aprendiendo mucho. Este, digo, hace poquito fuimos a desayunar y disfrutaba a todos, de verdad que siempre me llevo 2 o 3 aprendizajes muy marcados de esas cosas que digo, así me cita el flaco a las 7 de la mañana, lejos, sí hay que ir a ese desayuno porque voy a sacar 2 o 3 buenos insights. También me encanta lo que haces aquí en Revolución de la Riqueza, ahora sí que compartiendo todos estos conocimientos, estos personajes distintos y originales y estos distintos puntos de vista, generando muchísima curiosidad intelectual y hambre de mejora personal y mejora continua. Todo el tema que traes de la libertad, ¿no? De cómo unas finanzas sanas te dan muchísima libertad, pero muy holístico y no centrado en un capitalismo y que todo es lana, 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 ¿no? Sino también
un tema mucho más de conocimiento del tiempo, de disfrutar el tiempo, y pues con gente muy fregona que siempre le sabe sacar lo mejor con estas entrevistas, tienes ese don de comunicar, ¿no? Entonces encantado de venir aquí y compartirlo. Ya saben, cualquier cosa ahí que necesiten interiorismo en cadena.mx o de financiamiento para maquila y sector de exportación en equitylink.com.mx, o si quieren algunos tips de ciclismo, ir a rodar por ahí o echar una corredita al cerro, con muchísimo gusto podemos ir y platicar, ¿no? Sí, en Instagram y o sea, bueno, ¿en dónde pueden encontrar Comet? ¿En Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en dónde? Sí, ya no tuiteo mucho, la verdad. Es algo que tú me has empujado a tratar de hacer que escriba más. La verdad es que no he encontrado el tiempo, pero creo que es un gran ejercicio el de la escritura. Sí, en Instagram en Cometa Olea, en LinkedIn Andrés Olea, o en Twitter Cometa Olea también. Y pues encantado de venir aquí, discutir cualquiera que sea el tema, mi flaco. Digo, no soy alguien tan importante como los invitados que tienes generalmente, pero pues, sin duda nunca sobra compartir las ideas y sobre todo abrir las mentes a otro punto de vista en cualquiera que sea el tema, ¿no? Podemos ver. Eso me encanta, Comet, y yo creo que tienes muchísimo mérito por todo esto que has dicho y también me encanta la manera en la que lo has ido progresando en tu vida. De verdad es que eres un gran ejemplo y estas paralelas que encuentras entre el deporte y la vida y la profesión y viceversa, ¿no? Y la vida y el deporte y la profesión y la vida y el deporte. Tienen muchísimo valor porque somos un todo, ¿no? Y creo que a veces perdemos también la perspectiva de ello y de cómo podemos ir aprendiendo y progresando en la vida a través de todas las actividades que hacemos. Gracias, mi querido Comet. Te mando un fuerte abrazo. Mi flaco, un gustazo. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMorodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. La Revolución de la Riqueza es una producción de Sonoro.